Que el Señor les bendiga, hermanos. Hemos leído la lectura de Apocalipsis capítulo 12, verso 14, y quiero mencionarles la razón. Ahora es el Día Internacional de la Biblia y el 503 aniversario de la Reforma Protestante. El propósito de este mensaje es tratar de recordar algunos detalles del escenario histórico y profético para nuestra reflexión. Y quiero decirle de que la mayoría de eruditos bíblicos ocupan la figura del quiasmo, una figura literaria, para sacar la parte más relevante de los capítulos de la Biblia. El quiasmo consiste en una lista descendente y luego en otra ascendente que compara las partes similares. Como quien dice, lo que se repite es lo más relevante de un capítulo bíblico. Y voy a compartirlo, ustedes pueden acompañarlo con sus Biblias en los versículos 2 y verso 5 de Apocalipsis 12. Se habla de la mujer y el hijo. La mujer iglesia y el hijo nuestro Señor Jesucristo. En el verso número 17, el último versículo, se habla también de la mujer y el remanente de sus descendientes. Ahí hay una similitud. Tenemos el siguiente pensamiento. El dragón se paró para devorar al hijo de la mujer en el verso número 4. Y en el verso 17 dice: el dragón se llenó de ira contra el resto de descendientes de la mujer. Ahí hay otra similitud. Tercero, la mujer huye al desierto, versículo 6. La mujer huyó al desierto, versículo 14. Esta es repetición exacta. Aquí hay una relevancia muy puntualizada de la cual vamos a hablar ahora. Luego sigue diciendo, versículo número 6, la persecución duró 1260 días, y en el verso 14, la persecución duró tiempos y medio tiempo. El mismo tiempo de la supremacía temporal del papado. Y en el centro se coloca que el conflicto cósmico contra el plan de la salvación. Esto sería la parte estructural del capítulo número 12 del libro de Apocalipsis. De ello vamos a analizar las partes más relevantes. Decíamos que del verso número 7 al 12 se revela la degradación y el conflicto cósmico por la rebelión de Lucifer en el cielo contra el gobierno de Dios, cuyo resultado fue la expulsión de Lucifer hacia la tierra, y con la caída de Adán y Eva, lamentablemente, el conflicto que se origina en el cielo desciende a la tierra. Y luego aparece en el escenario nuestro Señor Jesucristo, que fue atacado en su niñez, queriéndolo devorar el imperio romano pagano, pero no pudo hacerlo cuando Herodes quiso eliminar a los niños de escasa edad, calculando el tiempo de su nacimiento. Pero luego vemos que la Biblia dice allí, en el verso 5 de Apocalipsis 12, mas el Hijo fue arrebatado para Dios y su trono, después de su resurrección y victoria de la cruz. Y luego el verso número 12 termina con un ay contra los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con grande ira y que sabe que tiene poco tiempo. Ahora, en el segundo rango de importancia, vamos a ver los versículos 6 y luego los versículos del 13 al 16. Y ahí se habla de la persecución. La persecución fue la razón por que la mujer huye al desierto. La Biblia dice ahí que la mujer tomó las alas de la gran águila y huyó al desierto de delante de la serpiente. Si usted lee Éxodo 19:4, encontrará que las alas del águila es un símbolo de la protección con la cual Dios acompañó a Israel de Egipto a Canaán terrenal. Pero luego dice también que la tierra ayudó a la mujer
reconociendo este cumplimiento cuando las costas del Nuevo Mundo, América, fueron descubiertas y luego la tierra se convierte en un lugar de refugio en los Estados Unidos de América, donde el pueblo de Dios que huía de la Inquisición medieval podía lograr adorar a Dios conforme a los dictados de su conciencia. La siguiente parte relevante, decíamos, del verso 2 al 5, es la mujer, iglesia y el Hijo Jesucristo, principal objetivo de persecución. No pudo destruirlo, Él venció el pecado y la muerte y resucitó y se entroniza en el santuario, pero luego ahora vemos que la persecución se va a la mujer. Apocalipsis 12, verso 13. Y el tiempo que duró esa persecución está equilibrado en el tiempos y medio tiempo, o 1260 años. Pero el versículo 17 dice que luego que la iglesia también fue preservada por la misericordia de Dios. El objetivo final de la persecución será el resto de descendientes de la mujer. Con esto hemos dado un resumen. Ahora vamos a la parte analítica. Cuando la Biblia dice en el verso 6 y en el verso 14 de Apocalipsis 12, y la mujer huyó al desierto, lo que está diciendo la Biblia es que si la iglesia huye al desierto, hubo una iglesia en el desierto. Eso es lo que está diciendo. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia del desierto, posiblemente sea un tema que para muchos nunca se ha escuchado. Hemos oído de la iglesia cristiana en el tiempo del glorioso Pentecostés. Hemos oído hablar del pueblo remanente de los últimos días en la llamada gloriosa lluvia tardía. Pero casi nadie nos ha hablado de la iglesia del desierto. Ahora, si la Biblia lo menciona es porque tiene una importancia. ¿Cuál es? Y póngale mucho sentido a esto. La iglesia del desierto es el nexo que une la historia pasada y la historia futura. Está en medio del pasado y en medio del futuro. La iglesia del desierto también es el eslabón que une la iglesia apostólica y el pueblo remanente de los últimos días. Está en el centro de ambos escenarios. ¿Cuál es la grandeza de la iglesia del desierto? Nosotros regularmente al observar el cristianismo moderno lo medimos mediante los objetos tangibles, edificios, oficinas, colegios, universidades, hospitales, lo medimos también con la gran cantidad de templos. La iglesia del desierto no se caracterizó por eso, sino que se caracterizó con aquel reconocimiento de que ellos estaban en el mundo, pero no eran parte del mundo, como lo dice Juan 17:14. Al ser perseguidos, al ser categorizados como proscritos en su época por su rectitud en la obediencia íntegra a la palabra de Dios, ellos fueron peregrinos y extranjeros, habitaron un momento en un lugar y luego se fueron a otro. Ellos nunca interesaron en buscar el apoyo temporal civil de la tierra porque entendían que el reino de Dios no es de este mundo. Y como dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo número 2, ellos no adulteraron la palabra de Dios, sino que mantuvieron encendida en alto y sin alteración la antorcha de la verdad apostólica, enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Tal como lo dice Judas, versículo 3, os encargo, amados, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En base a este principio, ellos sostuvieron una resistencia firme ante la invasión de la apostasía papal. Por eso fueron perseguidos.
Ellos nos entregaron y dispersaron también un legado de verdades en cada lugar donde estuvieron viviendo en su peregrinaje. Llegaron a los continentes conocidos de la época, incluso al Nuevo Mundo, y recordamos con mucha alegría el 21 de diciembre del año 1620, en que arribó en las costas de Norteamérica el barco Mayflower, llevando a los padres peregrinos, quienes fundaron un lugar o una tierra donde se podía adorar a Dios conforme a la libertad de conciencia. La Iglesia del Desierto dio muchas contribuciones, pero las más importantes es que no solamente preservó las doctrinas apostólicas sin contaminación alguna, sino que preservó este bendito libro que nosotros llamamos ahora la Biblia. ¿Quiénes eran los integrantes de la Iglesia del Desierto? Usted puede revisar la historia. Ahora con la informática tenemos acceso a una de las enciclopedias más conocidas, la Wikipedia. Pero para mayor confiabilidad, su servidor le va a leer párrafos del Espíritu de Profecía que identifican quién era la Iglesia del Desierto. Y comienzo con el conflicto de los siglos, página 274, y dice: la Iglesia del Desierto, es decir, los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur, seguían apegados a la fe de sus padres. Tengo la siguiente cita en el conflicto de los siglos 274, y dice: mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte, sus hermanos albigenses de Francia testificaban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma, los discípulos estaban sucumbiendo en medio de horribles tormentos. Los valientes hugonotes, en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano, habían derramado su sangre en muchos rudos combates. Como usted puede oír algunos de los nombres, hugonotes, albigenses, llamados cátaros, un apodo que le puso el papado, porque cátaro quiere decir puro. Ellos fueron perseguidos en Francia, fueron exterminados en la noche de San Bartolomé, en el día 23 y 24 de agosto de 1572 en París. Pero el Espíritu de Profecía coloca en alto relieve de estos grupos a los valdenses como pre-reformadores, como los que sembraron la semilla en los pre-reformadores y luego ellos en los reformadores que son más conocidos. Acerca de ellos, en Hechos de los Apóstoles, página 43, dice el Espíritu de Profecía: fue el poder del Espíritu Santo lo que durante la época del oscurantismo permitió a los cristianos valdenses contribuir a la preparación del terreno para la reforma y para la traducción de la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Página 63 del conflicto de los siglos dice: los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Puntos muy importantes. Sigue diciendo la cita: durante siglos de oscuridad y apostasía, hubo valdenses que se negaron a la supremacía de Roma, rechazaron como idolátrico el culto de las imágenes y guardaron el verdadero día de reposo, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Conflicto de los siglos, página 74, dice también: de esta manera los valdenses fueron los testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero, esparcidos por muchas tierras,
arrojaron la semilla de la reforma que brotó en el tiempo de Wicles, se desarrolló y echó raíces en el tiempo de Lutero para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrirlo todo a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Los reformadores, amados hermanos, siguieron el modelo de los valdenses. Y eso también lo testifica Testimonios Selectos, tomo 2, página 91. Y dice: el principio capital de estos reformadores mantuvieron era el mismo que había sostenido los valdenses, Wicles, Lutero, Zwinglio y los que se unieron a ellos, a saber, la infalible autoridad de las Sagradas Escrituras como regla de fe y de conducta. La Biblia era su autoridad y por sus enseñanzas ponían a prueba toda doctrina y toda afirmación. Algo muy digno de imitar, muy especial sobre todo en estos últimos días. Podemos ir agregando nuevos nombres: anabaptistas, puritanos, cuáqueros, presbiterianos, bautistas, pietistas, luteranos, moravos, menonitas. Algunos todavía existen, aunque lamentablemente ya perdieron el rumbo de sus antecesores y pioneros. Los valdenses fueron los que dieron el aporte de la preservación del contenido de las Sagradas Escrituras. Pero los pre-reformadores y los reformadores fueron los que se consagraron en la traducción de la Biblia en el lenguaje del pueblo. Entre ellos sobresale un hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Él dio el Textus Receptus, o texto recibido, traduciéndolo del hebreo y del griego, al griego. Y luego él, en este texto recibido, él dio prácticamente el embrión de las traducciones de las llamadas Biblias protestantes de la Reforma. De esas traducciones está la Reina Valera 1960, de la cual su servidor usa desde que comenzó su experiencia como cristiano. Al respecto, el espíritu de profecía dice lo que aportó Erasmo de Rotterdam, y dice en el Conflicto de los Siglos, página 251. En el año de 1516, o sea, un año antes de que aparecieran las tesis de Lutero, Erasmo publicó su versión greco-latina del Nuevo Testamento. Era la primera vez que la palabra de Dios se imprimía en el idioma original. En esta obra fueron corregidos muchos de los errores de que adolecían las versiones más antiguas, y el sentido de la escritura era expresado con más claridad. Cuando uno lee estas cosas, tiene que recordar con mucho respeto y admiración los millones de mártires que murieron bajo cargo de herejía por el único pecado de mantenerse firmes en la palabra de Dios, por rechazar las imposiciones papales y por tener la Biblia como la regla infalible de fe y de conducta. Antes de avanzar en la última parte de este tema, quiero mencionar lo que ya dije hace un momento atrás. La iglesia del desierto es el nexo entre la historia pasada y la futura. Es el eslabón entre la iglesia apostólica y el remanente. Y esto nos indica que el pueblo remanente es descendiente de la iglesia del desierto. Nuestros antecesores mileritas, naturalmente ellos también lo fueron, y son reconocidos con el espectacular reavivamiento del otoño de 1844, que comenzó a llamar la atención de nuevo
al protestantismo, a la Biblia, porque ellos, al no haber persecución, se habían acomodado a un estatus de conformismo y tranquilidad espiritual. Nadie nos obliga, nadie nos presiona, nadie atenta contra nuestra vida. Tranquilos, vamos a seguir un cristianismo laxo. Pero los mileristas reavivaron y agitaron la sociedad estadounidense en 1844. Acerca de ellos, el conflicto de los siglos, página 398, dice algo muy importante. Entre los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y de engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Si usted le puso atención a esta cita, amado hermano, si Cristo hubiera decidido venir en 1844, ellos se hubieran ido con él, porque no ha habido otro movimiento tan libre de imperfección humana ni de engaños de Satanás como el del otoño de 1844. Para nosotros que somos los descendientes, este es un desafío, porque nosotros hemos recibido la acumulación de las verdades que se preservaron a través de la Biblia durante las edades pasadas, y ahora tenemos una revelación particular a la cual le llamamos la verdad presente. Tenemos una herencia profética indiscutible, pero todo privilegio, hermanos, conlleva una responsabilidad. Y la responsabilidad se vuelve más determinante cuando usted sabe perfectamente que no tiene todo el tiempo disponible. Estamos viviendo en el tiempo previo a la última y final persecución que va a propiciar la ira del Rey. Los analíticos del movimiento adventista han determinado algunos puntos relevantes en su observación del movimiento. Número uno, ellos dicen, surgieron de la crisis del chasco de 1844. Número dos, viven en una constante crisis porque reciben ataques externos de enemigos de la verdad y ataques internos de los detractores de la verdad, que quieren hacer del movimiento como cualquier otro pueblo, sin ninguna identidad y sin ningún destino. Pero siguen diciendo, pero también les espera la peor crisis, la que dice Daniel 12:1, la del tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Somos un movimiento con identidad, con misión y con un destino, siempre y cuando mantengamos firme la verdad, siempre y cuando con fidelidad cumplamos el propósito profético por el cual Dios ha permitido que estemos aquí y que formemos parte del pueblo remanente firmemente y sin alteración, el cual nos lo regaló la iglesia del desierto. Jesucristo nuestro Señor en Lucas 14, verso 33, nos recuerda los desafíos nuestros. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aclaro, no es lo que renunciar a lo que se necesita, es renunciar a aquello que en alguna medida será un estorbo o un obstáculo para nuestra prosperidad espiritual. A eso se refería Cristo. Y Pablo también dice, despójense de todo peso y despójense del pecado
que nos asedia. En Lucas 9:62, el desafío es más fuerte. Cristo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Los que aran tienen que ver hacia adelante, no pueden ver a cualquier otro lado. Tienen que ser firmes en no voltear a ver atrás. Todo esto nos debe de ayudar a tomar la conciencia del por qué Dios nos ha permitido ingresar a la iglesia remanente en este tiempo tan importante y tan decisivo. El objetivo es que terminemos la reforma que nuestros antecesores dejaron incompleta y que terminemos también la predicación mundial del Evangelio eterno a todo el mundo en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. Y acerca de esto, Conflicto de los Siglos, página 138, dice: la reforma no terminó como muchos creen al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hacia el fin del mundo. Él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Revival Herald de junio 1, 1886 dice: las reformas iniciaron con Cristo y sus apóstoles. Lutero y sus seguidores no inventaron la religión reformada. Ellos la aceptaron simplemente como la presentaron Cristo y sus apóstoles. Cuando usted entiende todo lo que hasta aquí hemos estudiado, y cuando ve lo que se está anunciando en el escenario actual profético, nosotros podemos darnos cuenta que el papado, que será el instrumento junto con los protestantes, que también se combinarán en desarrollar la ira del dragón y la persecución del pueblo remanente, están reorganizándose en una nueva estrategia. Descentralización y masivo involucramiento en formular la filosofía, base jurídica, política y económica del nuevo orden mundial. Y en las palabras de inauguración de una encíclica actual reciente, el 3 de octubre, Fratelli Tutti, el pontífice de Roma dijo: hay un binomio, educación y desarrollo, base filosófica y base económica, política, jurídica y social del nuevo orden mundial. Y esto fue ratificado en una reunión del 15 de octubre, donde se iba a hablar del Pacto Humanista Global de Educación, y fue confirmado en el Encuentro Ecuménico de Oración Mundial por la Paz. Todo esto nos preludia, hermanos, de que el tiempo de persecución que viene no es una metáfora, es una realidad contundente. Y vamos a ver también que no disponemos de mucho tiempo para la preparación espiritual. Escuche qué dijo el espíritu de profecía acerca de el principio que motiva la persecución a través de los tiempos. La cita está en el Conflicto de los Siglos, página 497, y dice: el odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores existirán mientras existan el pecado y los pecadores. ¿Y qué dijo Pablo en 2 de Timoteo 3:12? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Maranata, página 247, nos da palabras casi finales, sobre todo para indicarnos nuestro compromiso. La persecución y todo lo que viene, porque está profetizado, no podemos mentir. Hemos leído el capítulo 12 de Apocalipsis,
Y el 12:17 dice que la persecución será contra el remanente. Y si usted y yo nos consideramos parte de él, tenemos que aceptar la realidad de lo que viene y prepararnos para eso. La sierva de Dios dice: los que poseen la verdad como ha sido revelada por Jesús, no deben aprobar ni aun con su silencio la obra del misterio de la iniquidad. Jamás deben de dejar de dar la nota de alarma. No hay que ocultar la verdad, no hay que negarla ni disfrazarla, sino que hay que presentarla plenamente y proclamarla con osadía. Si usted combina todo esto con el texto, al reino de los cielos se le hace fuerza y los valientes lo heredarán. Pregúntese usted, yo me hago la pregunta: ¿estoy comprometido con Dios en continuar haciendo esta obra hasta su conclusión final? ¿Estoy comprometido yo en tomar la Biblia como un regalo bendito del cielo para alimentarme de ella, devorarla, hacerla la base de mis predicaciones, tomarla como la base fundamental de la regla de fe y de conducta, que no solo debe de regir mi vida, sino la vida de los demás? Y es mi deber proclamarla y enseñarla tal como dice la Escritura, para bien mío y bien de los demás. Son 503 años de reforma protestante y aún está inconclusa. El remanente de la profecía bíblica es el que ha sido llamado por Dios para completar esa reforma. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo con la ayuda de Dios? Claro, algunos de nosotros vamos a decir: y hoy con esta condición pandémica tan difícil. La sierva de Dios también ya lo había dicho: lo que no hicimos en tiempos de paz, lo vamos a tener que hacer en tiempos de dificultad extrema. Y nosotros debemos de entender que no nos queda mucho tiempo para hacerlo. Cada día, amados hermanos, es importante para lograrlo. Las decisiones suyas de hoy sirven y se van acumulando para un futuro en donde no va a tener tiempo ya de tomar otras decisiones, sino las que ha ido tomando gradual y progresivamente. En aquel momento solo será el despliegue de la realidad, y esa realidad revelará cómo estamos usted y yo. No solo en ese momento, sino cómo venía la trayectoria nuestra hacia ese momento. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé sabiduría y nos dé la fe, el valor, el espíritu aguerrido y la fidelidad imprescindibles para lograrlo. Feliz aniversario de Reforma y del Día Internacional de la Biblia. Dios les bendiga.